Bienvenidos amigos a este videocassette en el cual estudiaremos de manera rápida y concisa el principio de funcionamiento de los transistores. En la electrónica moderna, el transistor es una pieza fundamental para la construcción de diversos circuitos. Lo podemos encontrar desde en un simple receptor de radio, hasta en los circuitos impresos correspondientes a cámaras de video. ¿Qué es lo que hace tan importantes a los transistores? Si recordamos, hace algunos años todos los circuitos electrónicos se construían a base de válvulas de vacíos, los famosos bulbos. En la actualidad, estos han sido sustituidos por circuitos semiconductores, que son más eficientes y de menor tamaño. Aquí podemos hacer una comparación rápida de las dimensiones de estos dispositivos, las válvulas de vacío y los transistores. El ahorro de espacio es obvio. Hasta ahora hemos mencionado un par de veces la palabra semiconductor, pero ¿qué significa esto? Podemos decir que en la naturaleza existen dos tipos de materiales, los conductores y los no conductores. La diferencia fundamental entre ambos es precisamente la capacidad de conducir la corriente eléctrica. En los metales, la resistencia que presentan es extremadamente baja, lo que permite grandes flujos de corriente. Sin embargo, en los no conductores, la resistencia es muy alta y no permiten flujo de corriente. Sin embargo, los semiconductores pueden comportarse de ambas formas, dependiendo de su conexión. Por ejemplo, tomando este sencillo diodo, si nosotros lo conectamos de cierta forma, se comporta como un conductor. Sin embargo, el mismo dispositivo, conectándolo de otra forma, funciona como un aislante. Esto se debe a que el diodo está construido en base a un par de materiales semiconductores, un material de silicio tipo P y un material de silicio tipo N. Reciben estos nombres dado que el material tipo P tiene un exceso de carga positiva y el material tipo N tiene un exceso de carga negativa. Entonces, conectando terminales a ambos extremos, tendremos la siguiente situación. Si lo alimentamos con la polaridad que se muestra, el positivo al material N y el negativo al material P, las cargas positivas se ven atraídas hacia el extremo negativo y viceversa. Esto crea una zona en la unión de los semiconductores P y N en la que no hay presencia de cargas y se vuelve aislante, por lo que la corriente a través del dispositivo es cero. Si invertimos la polaridad, sin embargo, las cargas positivas del material P son atraídas hacia la terminal negativa y las negativas del material N son atraídas hacia la terminal positiva, estableciéndose una corriente dentro del dispositivo, lo que permite el flujo de carga y la presencia de una corriente. De ahí entonces la propiedad de un semiconductor de comportarse como aislante y como conductor al mismo tiempo. ¿Por qué se dice esto? Porque tanto diodos como transistores están construidos a base de los mismos componentes, un semiconductor de silicio. Veamos ahora la estructura de un transistor. Como puede apreciar en esta figura, un transistor por dentro es una unión de materiales semiconductores. Un material P rodeado por dos materiales N, en un caso, aunque existen transistores en los cuales se tiene un material N rodeado por materiales P. Con esto podemos deducir que existen básicamente dos tipos de transistores. Un transistor al que se le llama NPN, cuyo símbolo es el que estamos viendo, y un transistor denominado PNP, que es como se muestra. Como puede ver, ambos símbolos son prácticamente idénticos, pero varía la dirección de la flecha en una de sus terminales. Hacia afuera, en el NPN,
y hacia adentro en el PNP. Por lo que se refiere a su forma física, los transistores pueden tener encapsulados muy variados, dependiendo de la aplicación específica. Los encontramos de potencia pequeña, de potencia media-baja, potencia media-alta y potencia muy alta. Veamos ahora cómo funciona un transistor. Recordemos, la estructura interna consiste en 3 capas de semiconductor. Estas 3 capas tienen cada una su terminal correspondiente y reciben un nombre. Una es el colector, otra es la base y la última es el emisor. ¿Cómo funcionan estas 3 capas de semiconductor? Veamos. Al momento en que el transistor es polarizado de la forma en que se muestra, un voltaje positivo en el colector, un voltaje igualmente positivo en la base, aunque menor que el de colector, y el voltaje negativo aplicado al emisor, en ese momento se crea una pequeña corriente que circula desde el emisor hacia la base. Sin embargo, esta corriente crea un efecto de avalancha, que hace que la corriente de la base se multiplique varias veces, estableciéndose una corriente muy grande entre el emisor y el colector, de forma que la corriente de colector será igual a beta veces la corriente de la base. O lo que es lo mismo, la corriente de colector será igual a la corriente de base multiplicada por un factor HFE. Entonces, en resumen, podemos decir que un transistor se comporta, básicamente, como un dispositivo que amplifica la corriente de su base por un factor de beta o HFE, según la convención empleada. Y esta multiplicación se realiza en la corriente del colector. Esto es, la corriente del colector será igual a la corriente de base multiplicada por el factor anterior. ¿Cómo podemos aprovechar las propiedades de esta minúscula pastilla de silicio en nuestro provecho? Veamos a continuación algunos ejemplos. En este momento se presenta en pantalla un circuito electrónico, el cual, como usted puede ver, consta de una resistencia, otra resistencia en el colector y un transistor. Este circuito está siendo alimentado por una fuente de voltaje directo. Y en la base del transistor se está alimentando un voltaje de AC, con una forma senoidal, como se muestra en este momento. Si tomamos un osciloscopio y medimos la señal que hay a la entrada del transistor y la señal que hay en su colector, podremos ver lo siguiente. En la parte superior tenemos la señal de entrada. Puede notar la poca magnitud que tiene. Sin embargo, en la parte inferior se muestra la salida en el colector del transistor. Es notable la amplificación que ha sufrido la señal. Por tanto, y conectándolo de esta forma, un transistor nos puede servir como un amplificador de señal, ya que para una entrada pequeña obtenemos una salida relativamente grande. El grado de amplificación dependerá de las resistencias empleadas. Tomando en cuenta lo anterior, podemos realizar una gráfica en la cual veamos el comportamiento de la corriente de la base contra la corriente del colector. Cuando la corriente de base es igual a 0, la corriente del colector también será igual a 0. Si la corriente de base crece ligeramente, la corriente de colector crecerá, pero en una magnitud superior. Y este comportamiento se mantiene durante un buen trayecto de la gráfica. Note cómo para incrementos pequeños de la corriente de base hay incrementos grandes de la corriente del colector. A esta zona de comportamiento lineal se le conoce como zona de amplificación. Pero si seguimos aumentando la corriente de base, comenzará a aparecer una ligera discontinuidad, en la cual, para aumentos considerables de la corriente de base, la corriente de colector ya no cambia con la misma proporción que antes.
llegar a un punto tal que la corriente de base puede crecer mucho y sin embargo la corriente de colector será siendo prácticamente del mismo valor. A esta zona se le conoce como punto de saturación. Entonces podemos localizar fácilmente dos zonas características en la curva de comportamiento de un transistor: la zona de amplificación y la zona de saturación. Cada una se emplea para objetivos distintos. La zona de amplificación sirve precisamente para manejar señales lineales y la zona de saturación sirve para utilizar al transistor como interruptor. Lo veremos con más cuidado a continuación. Supongamos un circuito como el que se muestra, en el cual tenemos un transistor, un interruptor que servirá para encender el circuito, un voltaje de alimentación de 9 volts, obtenido por una batería, dos resistencias, una de 330 ohms y una de 1 kilo ohm, un transistor del tipo NPN y un diodo emisor de luz. Interpretando este circuito, podemos ver que, al momento en que el interruptor se cierre, pasará corriente a la base, el transistor pasará a su estado de saturación y el diodo emisor de luz encenderá. Para construirlo físicamente, necesitaremos un transistor tipo BC547 y las resistencias mencionadas anteriormente, una de 330 ohms y una de 1 kilo ohm. La disposición de terminales del transistor BC547 es como se muestra. La primera terminal es el colector, a continuación la base y finalmente el emisor. Aquí tenemos el circuito construido en una tablilla protoboard. En los buses superiores encontramos los voltajes de alimentación, el positivo en la parte inferior y el negativo en la parte superior. Si seguimos la trayectoria de este cable, podremos ver que conecta hacia el interruptor. En su otro extremo se encuentra la resistencia de 1K, que va conectada hacia la base del transistor. Por el lado del colector encontramos la resistencia de 330 y el LED. Por tanto, en el momento en que nosotros presionemos el interruptor, el LED se encenderá, tal y como se había previsto. Esta es la aplicación del transistor como interruptor. Entonces, ya vimos que un transistor puede funcionar simultáneamente como amplificador o como interruptor, dependiendo de la aplicación específica. La pregunta sería, ¿un transistor tipo PNP funciona de igual forma? Vamos a comprobarlo. Para ello tenemos exactamente el mismo circuito que construimos para comprobar el comportamiento del transistor NPN. Pero ahora, como puede notar, la batería ha sido invertida. El emisor sigue en su lugar. Las resistencias también, pero el diodo también ha sufrido un cambio de polaridad. Entonces vamos a comprobar experimentalmente que se cumplan las condiciones que teníamos en el circuito anterior. Al momento de cerrar el interruptor, la corriente debe circular a través de la resistencia y encender al LED. Para hacer este experimento, utilizaremos el transistor BC557 y las mismas resistencias del caso anterior. La disposición de terminales del BC557 es la que se muestra, idéntica a la del transistor que utilizamos en el caso anterior. Aquí tenemos al BC557 conectado ya dentro del circuito. Como ve, se trata exactamente de los mismos componentes y la misma disposición.
Sin embargo, hemos invertido la convención de la polaridad, esto es, ahora el negativo está abajo y el positivo está arriba. Al momento que presionamos el interruptor, el LED se enciende, esto es, el circuito funciona exactamente igual que con un transistor NPN, hechas las correcciones indispensables. Veamos ahora un poco sobre las formas como podemos encontrar conectado en un transistor. La forma más común es tipo emisor común, que es como se muestra. Y de hecho es el caso que ya habíamos estudiado. Una señal pequeña alimentándose en la base y una señal bastante amplificada saliendo por el colector. Sin embargo, como imaginará, no es la única forma como se puede conectar el transistor, ya que la salida de colector sirve para amplificar. Pero, ¿qué sucedería si llevamos la salida del osciloscopio hacia la salida del emisor? Como puede ver, ahora está conectado el osciloscopio de modo de que despliegue simultáneamente la entrada de la base y la salida del emisor. Y como puede notar, en este caso no existe amplificación, al contrario, existe una ligera atenuación. Y no solo eso, la señal ya no cambia de polaridad, sino que mantiene su misma fase. Por tanto, a este tipo de conexión, donde se tiene una entrada en la base y una salida en el emisor, se le llama un buffer o seguidor. Mientras que, cuando tenemos la salida en el colector, el circuito se transforma en un amplificador inversor, ya que amplifica la entrada por un factor, pero al mismo tiempo la invierte. Veamos ahora otra característica interesante de los transistores, la que se refiere al voltaje casi constante que existe entre su base y su emisor. Para hacerlo, vamos a construir este circuito, que como ve es exactamente el mismo que hemos venido trabajando, pero hemos retirado el interruptor. Y vamos a medir el voltaje existente entre la base y el emisor. Dependiendo del material de que esté hecho y del modelo específico, vamos a encontrar que el voltaje entre base y emisor por lo general oscila entre 0.7 volts y se mantiene prácticamente sin variación. Esto puede ser aprovechado de diversas formas, como por ejemplo, utilizar el transistor como un regulador de voltaje. Aquí tenemos armada de forma física el circuito propuesto. Note la presencia de la resistencia de 1K en la base y la de 330 ohms y el LED en el colector. Entonces, si medimos